Bienvenido a otro ejemplo de multiplicación matriz. Nos dan la matriz A y B, y se nos pide que encontremos la matriz BX matriz A. Si vio el ejemplo anterior, encontramos la matriz AX matriz B. La orden de multiplicación de matriz importa. Así que el aviso en este caso, la matriz B es primero, que es una matriz 3 por 2. Y la matriz A es la segunda, que es una matriz 2 por 3. Ahora que tenemos esta configuración correctamente, el próximo paso es asegurarse de que este producto esté definido. Solo podemos realizar multiplicación de matriz si el número de columnas en la primera matriz es igual al número de filas en la segunda matriz. Así que, de nuevo, nuestra primera matriz es una matriz 3 por 2 y la segunda matriz es una matriz 2 por 3. Para ver si esto es definido, estos dos valores aquí deben ser los mismos, que son, para que este producto se define. Si estos no fueran iguales, el producto no sería definido. Cuando lo hemos configurado así, los números exteriores nos dan las dimensiones de nuestro producto. Significado: la dimensión del producto será el número de filas en la primera matriz por el número de columnas en la segunda matriz. Así que este producto será una matriz 3 por 3. Solo para comparar, si regresamos y hacemos una mirada a la matriz AX matriz B, como vemos aquí, aviso como el producto fue una matriz 2 por 2, que destaca la importancia de la multiplicación de matriz, así como el hecho de que la multiplicación de matriz no es una conducta. Ahora, para encontrar los 9 elementos en esta matriz 3 por 3, estaremos utilizando filas de la primera matriz y columnas de la segunda matriz. Para saber qué fila y columna utilizar, tenemos que saber la ubicación de cada elemento. Entonces, por ejemplo, si queremos encontrar el elemento en la fila 1, columna 1, que sería sub 1, 1, esto nos dice que utilizaremos la fila de la primera matriz, y la columna 1 de la segunda matriz. Para encontrar este elemento queremos multiplicar la fila 1 por la columna 1, lo que significa que encontraremos la suma del producto de los primeros elementos y los segundos elementos. So a sub 1, 1 is igual to menos 2 por 4 más 3 por 3. Esto será menos 8 más 6, que es igual a menos 2. Así que un sub 1, 1, este elemento aquí es menos 2. Vamos adelante y trabaje nuestro camino a través de la primera fila. Así que el siguiente elemento sería un sub 1, 2, lo que significa que usaremos la fila de la primera matriz, pero ahora utilizaremos la fila 2 de la segunda matriz. Así que ahora tendríamos menos 2 por 1 más 3x menos 5. Esto sería menos 2 más menos 15 o menos 17. El próximo elemento sería la fila 1, la columna 3 o una sub 1, 3. Así que ahora usaremos la fila 1 de la primera matriz, pero usaremos la fila 3 de la segunda matriz. Así tenemos menos 2 por 3 más 3 por 7, esto sería menos 6 más 21, que será 15. Ahora iremos a la fila 2, para encontrar un sub 2, 1. Así que ahora usaremos la fila 2 de la primera matriz, y la columna 1 de la segunda matriz. Así que tendremos menos 4 por 4 más menos 2 por 2. Así que tendríamos menos 16 más menos 4, eso es menos 20. Siguiente tenemos dos filas, dos columnas. Así que usaremos la fila 2 de la primera matriz, y la columna 2 de la segunda matriz. Tenemos menos 4 por 1 más menos 2x menos 5, que sería menos 4 más 10 o 6. Y a continuación tenemos dos filas, columna 3.
Así que usaremos la fila 2 de la primera matriz, y ahora columna 3 de la segunda matriz. Así que tendremos menos 4 por 3 más menos 2 por 7. Tenemos menos 12 más menos 14 que es menos 26. Bueno, tenemos 3 más elementos para encontrar. A continuación, iremos a la fila 3, así que un sub 3, 1. Usaremos la fila 3 en la primera matriz, y la columna 1 de la segunda matriz da nombre 3, columna 1. Así que tendremos 5 por 4 más 1 por 2 que serían 20 más 2 o 22. Próximamente tenemos la hilera 3, la columna 2, tanto la hilera 3 de la primera matriz y la columna 2 de la segunda. 5 por 1 más un x menos 5, y eso sería 5 más menos 5 o 0. Y finalmente, para el último elemento, que está en la fila 3, la columna 3, utilizaremos la fila 3 de la primera matriz, y la columna 3 de la segunda matriz. Tenemos 5 por 3 más 1 por 7. Tenemos 15 más 7 que es igual a 22. So matrix Bx matrix E is igual to de 3 por 3 matrix. Y, de nuevo, comparar Bx a AXB. Aviso de que AXB era a 2 por 2, y BXA es a 3 por 3. Espero que encontraras esta útil. Terminaré dejando algunas notas formales en matriz multiplicación en la pantalla.